Muy bien, muy buenas noches. Les damos la bienvenida desde el programa de especialización en familia de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia. El día de hoy tenemos un evento muy importante. Hemos recibido con fortuna la respuesta positiva de un gran invitado desde México. Ha aceptado la invitación que le hemos hecho para participar la noche de hoy en este webinar de tal manera que podamos hacer unas articulaciones importantes en temas que definitivamente impactan y nos interesan muchísimo cuando de trabajar con familia se trata. Así que el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes. Él es licenciado en psicología por la Universidad Vasco de Quiroga y doctor en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de psicoterapia con niños y adolescentes en riesgo suicida. Además, hizo un postdoctorado en suicidio y uso de sustancias en adolescentes en la UNAM y la Escuela de Medicina de la Universidad de Brown. También ha sido profesor visitante. Se entrenó como psicoterapeuta en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la UNAM y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Emma Bradley en los Estados Unidos. Para nosotros realmente es un placer tenerlo con nosotros, querido doctor Quetzalcóatl, y lo recibimos con muchísima satisfacción porque sabemos que este es uno de los temas que realmente impacta actualmente en la salud mental de muchos sujetos, de muchas familias, no solamente en el territorio nacional, sino como lo vamos a ver también en el territorio latinoamericano. Entonces, muy complacidos de poder articularnos en este intercambio de saberes y que usted nos haya aceptado con tanta disposición esta importante invitación. Bienvenido y le presento a nuestra audiencia también de Colombia y México que sabemos nos van a acompañar. Bienvenido, querido doctor Quetzalcóatl. Muchas gracias. Me siento muy emocionado de compartir estos espacios porque a mí me parece que quienes estamos en el tema de trabajar con familias, pues tenemos muy claro que los retos cada vez son más complejos y que también finalmente la oportunidad desde la formación de poder aproximarnos a temas sensibles como este, pues sin duda le apuesta a que en nuestras comunidades, en nuestro ejercicio profesional, pero principalmente desde un sentido humano y algo que en la presentación voy a compartir, que yo llamo o mejor dicho, que yo recupero porque no es una propuesta mía, la suicidología como una práctica social. Es decir, por supuesto que acá nos convoca un espacio alrededor de la formación en los abordajes psicoterapéuticos con familias, pero es bien importante no perder de vista que finalmente pues los psicólogos, las psicólogas somos agentes de cambio comunitarios y que eso supone pues desarrollar una sensibilidad respecto a las diferencias culturales que por ejemplo pues en Latinoamérica están muy presentes, ¿no? Entonces también lo menciono a modo de mostrarme pues muy respetuoso también de lo que acontece en Colombia. Colombia es un país muy grande y cada una de las provincias a su vez también tiene historias y particularidades que lo hacen único y me atrevería a decir, igual que en México, que incluso no solamente a nivel de provincia o como acá en México que lo llamamos estado o departamento, ¿no? Sino incluso de municipio a municipio. Entonces, en este sentido, creo que también igual lo que yo les voy a compartir en esta ocasión, pues recupera estas experiencias en particular con uno de los diferentes proyectos sociales que tiene la Asociación Mexicana de Suicidología y además de compartir en esta tarde-noche, yo sí quisiera mencionar, Julia, además de obviamente agradecerte la invitación y la confianza,
en que así como en su momento cuando estuviste por acá en Morelia, en la UBAC, que en realidad para quienes nos escuchan y en particular con las estudiantes, los estudiantes en formación, que se sepan desde ahora, con las puertas abiertas en México y en la Asociación Mexicana de Suicidología, pues justo para podernos acercar, colaborar, pero principalmente seguir desarrollando esta sensibilidad a las diferencias culturales, sociales e históricas y que tienen como punto de encuentro pues una situación nada sencilla como lo es la pérdida de un familiar por suicidio. Entonces, desde acá, pues me gustaría empezar a compartir lo que he preparado para ustedes. Y pues bueno, me gustaría antes que nada hacer un breve repaso, sobre todo con lo que apenas el mes pasado, con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, y destacar acá que en realidad es muy reciente, 2003, muy reciente que se visibiliza el tema a nivel mundial. Que, por ejemplo, en el caso de México, en 2006, un grupo de académicos de distintas universidades públicas y privadas nos integramos en la Asociación Mexicana de Suicidología, justo buscando poder rescatar, minimizar este gran tema que tenemos en Latinoamérica de duplicar esfuerzos y poder hacer sinergia en estos temas pues tan complejos como lo es la prevención del suicidio. Hasta 2016 es que quizá varios de ustedes empiezan a identificar el listón amarillo como un símbolo asociado a la prevención del suicidio, como también ya ocurre con otros temas. Eh, Ustedes disculparán si me falla la memoria, si es que fue ayer o también igual el día de hoy, el tema o el Día Internacional en la Prevención de Cáncer de Mama, ¿no? Que también igual justo tiene un listón rosa y así obviamente pues procurando visibilizar estos grandes temas de salud pública. También me gustaría rescatar acá que en 2021, en la pandemia, en la asociación decidimos lanzar esta convocatoria para aquellas personas que pues hubieran perdido a un familiar directo por suicidio, con el propósito pues de generar, sobre todo en esto que pues para todos fue muy difícil en el confinamiento, las pérdidas súbitas por contagio de COVID y entre otras situaciones. Y de ahí justo, pues bueno, además de empezar este grupo y que desde esta experiencia grupal es que yo quiero compartirles en esta tarde-noche, pues finalmente arribar a lo que fue el motivo que cada año cambia alrededor del Día Mundial del 10 de septiembre, que en este año a mí me resuena mucho porque aborda o plantea estas dos grandes acciones. Cambiar la narrativa para más bien empezar y justo ligado a empezar el diálogo alrededor de pues lo difícil que es acompañar a las personas tanto en riesgo como aquellas que sobreviven a una muerte por suicidio. En este breve repaso, yo les comparto que en nuestro país, en México, en 2023, tan solo en personas menores de 25 años, se reportaron pues esta cantidad de muertes por suicidio que ustedes ven en pantalla y que la podríamos traducir en aproximadamente 6.5 suicidios cada día de 2023. Repito, tan solo en menores de 25 años. Y más allá de la complejidad del problema, esto acá nos invita pues a justo adentrarnos a lo que significa en las familias mexicanas y finalmente pues alrededor del mundo el que justo los sectores de edad más afectados sean los menores de 25 años. Yo acá también comparto esto que rescaté en Colombia, que también igual me disculpo de antemano si quizá a lo mejor la información pudiera estar incompleta,
entiendo que este dato que recoge el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses habla de la mortalidad en la población general colombiana. Entonces, fíjense, mientras que voy a regresarme, en México, menores de 25, más de 2,000 muertes en un año. En la población general en Colombia, desde lo que yo recuperé de esta institución, cerca de 2,000 muertes, lo que supone casi 5 suicidios por día en Colombia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso evidentemente no es pues una competencia, pero sin duda es un reflejo de aspectos que también nosotros en esto de una suicidología social, pues hemos buscado alrededor de desmedicalizar, despatologizar y más bien acercarnos a la problemática de cómo esto es un reflejo de lo roto que está el tejido social en el mundo y de cómo este tejido roto social, pues obviamente en Colombia, por supuesto que tiene una historia, en otros países de Latinoamérica también tiene una historia propia, como también ocurre pues para México. De esta misma manera, también a mí me gustaría compartirles y quizá acá invitarles a quienes nos acompañan a que al final pudieran compartir un poco sobre quizá lo que han leído o investigado para poder quizá hacer un contraste preliminar de cómo es su perfil de riesgo en Colombia y sobre todo desde lo que pues es mi área acá en mi país, donde encontramos pues que son los mexicanos entre 14 y 24 años que en general mueren de forma violenta. En México, por ejemplo, la primera causa de mortalidad en gente menor de 24 años se asocia a accidentes automovilísticos. En segundo lugar, están las agresiones que resultan en muerte. Y en tercer y cuarto lugar se van alternando homicidio y suicidio. Es decir, es muy lamentable y es un gran reto social, cultural, económico y obviamente en el que nosotros como psicólogos, psicólogas tenemos un gran papel retomar estas cosas que nos habla de cómo nuestras juventudes en Latinoamérica mueren de forma violenta. No solamente en México, sino también es un fenómeno global que en la mortalidad por suicidio, pues principalmente ocurre en hombres. Y acá, pues naturalmente, este dato epidemiológico nos lleva a, por supuesto, poner sobre la mesa estos temas de género y de masculinidades yo creo, me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, incluyendo Colombia, estos aspectos donde los hombres no piden ayuda, les cuesta trabajo dejarse ayudar, donde incluso ni siquiera identifican que habría motivos para recibir ayuda, y desde ahí obviamente ligarlo más allá de las masculinidades hegemónicas, violentas, agresivas y todo lo que supone, por ejemplo, estos temas del patriarcado que sin duda van relacionados con temas de salud, entre muchos otros más, de cómo pues también nos lleva a repensar en que no lo podemos abordar sencillamente desde la ocurrencia de un trastorno mental o de otros aspectos de índole psiquiátrico, sino más bien de tipo sociocultural. Y también en este sentido, además del género, pues que están presentes otras cuestiones que sí ya llevan una historia un poco más larga, como lo son el uso de sustancias, los trastornos del estado de ánimo, el estrés postraumático o esquizofrenia. En este contexto, a mí me gustaría entonces ubicar que en la suicidología, incluyendo lo que hacemos en el acompañamiento psicológico con las personas que atraviesan por una pérdida tan compleja como lo es esta, ubicar una de las tres acciones o de los grandes ejes que se llama posvención. Para esto resulta útil, justo si nosotros tomamos la parte etimológica y el prefijo de pre, inter y post, y tomamos como la parte de vención relacionada con un evento de salud, en este caso una muerte por suicidio, tendríamos entonces que prevención se refiere
ajusto todas las acciones antes de que ocurra un intento de suicidio o una muerte por suicidio, como lo son, por ejemplo, esas estrategias de alfabetización en salud, promoción y educación para la salud, intervención que tienen que ver con estas cuando ocurre un intento, cuando hay una crisis de suicidio y que ahí, por ejemplo, podemos ubicar la psicoterapia especializada, la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos y la posvención, que son todas estas acciones que ocurren posteriores a una muerte por suicidio y que también igual, pues muchas veces en los programas formativos de psicoterapia individual, grupal, de pareja, sin duda, de familia, a veces quedan un poco como al margen, porque pues sí supone una serie de elementos que incluso para el mismo terapeuta pueden resultar de riesgo y que al final también voy a ir agregando justo el gran tema de cómo nos cuidamos nosotros como acompañantes en estos procesos pues muy complejos. Hay un precepto también básico que nos acompaña a los que nos dedicamos a la suicidología y es el que la gente no es que quiera morir, no es que quiera desaparecer del planeta, no es que quiera buscarse hacerse daño con la intención de morir, sino más bien estamos hablando de estos procesos de sufrimiento emocional que por supuesto se asociarán a una serie de situaciones, pero que finalmente esto ya desde acá nos cambia mucho la perspectiva de cómo nos acercamos al problema, pero principalmente a las personas. En este sentido, pues bueno, ya mencioné yo algunas de estas acciones, pero también en esta lámina, esta diapositiva a mí me permite ubicar que este grupo, que ya ustedes vieron la postal que nos sirvió de convocatoria para que las personas que hubieran perdido un familiar directo se sumaran al grupo, porque es un modelo que desde hace un par de décadas ya planteaba la Organización Mundial de la Salud, no solamente en temas de duelo y pérdida por suicidio, sino en realidad en una serie de temas, apostándole a este gran principio de salud poblacional que nos habla de cómo las personas, cómo la gente, cómo los colectivos son capaces de la autogestión, incluido el acompañamiento entre aquellos que comparten, pues un tema de salud. En este caso, pues la pérdida por suicidio de un hijo, una hija, un hermano, un padre, una madre. En este sentido, también a mí me gustaría destacar que lo que yo voy a compartir parte de cómo tenemos como referente no patologizar el duelo, que esto también es un gran tema de discusión, que también igual desde aquí hay una convergencia con lo que ya Julie en algún momento nos compartía en su visita en México y también de lo que desde ahí se empezó a trabajar y que todavía continúa. También, obviamente, cómo ser respetuosos y sensibles de que el duelo no sigue una sola ruta y que el tránsito es único en cada persona. Esto, como ustedes estarán dándose cuenta, pues le agrega la complejidad del acompañamiento desde el enfoque sistémico o desde las distintas aplicaciones de lo familiar, porque supone que en las configuraciones familiares, cada uno de los miembros de esta familia seguirá justo su propio camino. Además, también por supuesto que nosotros nos ayudamos en estas labores de posvención cuando ocurre, por ejemplo, de las notas póstumas, que también es toda un área de trabajo para la psicoterapia especializada, evidentemente de herramientas desde lo forense como lo es la autopsia psicológica y principalmente algo que con este padre de la suicidología moderna, Edwin Schneidman, este psicólogo norteamericano que en la década de los 80 plantea el trabajo en terapia del dolor emocional, tanto de quienes pierden a una persona por suicidio como de aquella persona que lo intenta. En este sentido, pues es importante destacar que cuando ocurre, cuando una familia afronta, pasa por una muerte por suicidio, la literatura científica nos dice
que en realidad hay alrededor de 60 personas afectadas, entre compañeros de escuela, los vecinos, los maestros, pero que es importante desde los esfuerzos de psicoterapia y acompañamiento psicosocial, que en promedio son 11 las personas directamente afectadas en promedio. Entre ellos, papás, mamás, los cuidadores como los abuelos, las abuelas, los hermanos, hermanas, primos, los mejores amigos, pareja, maestros. Entonces acá estamos hablando que nuestra labor como psicoterapeutas familiares, pues por supuesto que va mucho más allá de lo que acontece en el consultorio y se convierte en realidad en un reto comunitario. ¿Qué acontece entonces en la familia? Les recuerdo que esto que yo les quiero compartir eh, se rescata de las experiencias de trabajo en estos grupos de ayuda mutua desde este modelo de la OMS. Bueno, habría algunos aspectos que yo agrupo acá. El primero es, pues naturalmente, desde cómo ellos mismos lo verbalizan, la pesadilla. La pesadilla con la propia familia, es decir, las personas hablan de cómo el primer choque incluso viene de la familia extensa, desde cuestiones como por qué no estuvieron al tanto, por qué no hicieron más, es decir, muchas situaciones culpígenas, incluyendo también acá lo que acontece con el Ministerio Público, que también igual yo agradecería si de repente, por ejemplo, en el chat comparten el nombre de la entidad en Colombia, es decir, de la agencia que se encarga de investigar, y que acá en México, por ejemplo, los procesos en este tipo de pérdidas, si no es que también en otras más, se convierten realmente en un vía crucis en el sentido de cómo aunque estrictamente hablando se supone que parte de, pues, de investigar y de descartar cualquier situación, pero imaginen ustedes en la tragedia de perder a un familiar por suicidio y que de repente sobrevenga, por ejemplo, el acecho respecto a si fue homicidio, si fue intencional, o incluso hasta pues cuestiones ya más delicadas y sensibles alrededor de las pertenencias, de si, por ejemplo, se resguarda una nota póstuma, el celular, etcétera, y evidentemente la pesadilla con la propia persona. Y en particular, en estos grupos de ayuda mutua, el 90% de quienes lo integran son mamás. Y entonces ustedes también pueden un poco anticipar, pues, cómo es esto de la pesadilla para una madre, donde pasan situaciones como tendría que haber sido al revés, es decir, ninguna madre, ningún padre obviamente espera tener que inhumar a un hijo, ¿no? Generalmente, y en esto que uno pues piensa y vive que más bien será al revés, que los hijos serán quienes pues obviamente nos sepulten y demás, ¿no? El orden de la mortalidad. Entonces, pues bueno, este es un primer aspecto. Recuerden que esto es pues la recuperación de estas experiencias del trabajo con familias desde pues ya más allá de 3 años en este grupo. Pero también obviamente acá yo recupero las experiencias de otros grupos de manera presencial, pero me parece pues acá de prudente en el sentido también de integrar estas cuestiones alrededor de lo que fue la pandemia y lo que fue el confinamiento y de trasladarnos a otro tipo de escenarios como los virtuales. Además de la pesadilla, sobreviene también la ruptura. ¿Y qué se entiende por ruptura? Pues justo relacionado con lo que ya hablaba antes, al interior, con la propia familia. Imaginen ustedes cómo es este diálogo, este dilema, estas ambivalencias, esta crisis para el sistema parental. Por supuesto, con la familia extensa que también igual se desorganiza, no sabe cómo responder. Si de por sí en Latinoamérica el tema de la muerte es complejo, ambivalente, y que justo, por ejemplo, estamos en vísperas
de lo que acontece en Día de Muertos, que en México, por ejemplo, tiene una relevancia súper especial por una diversidad de motivos y que lo podemos rastrear, pues obviamente desde toda esta herencia prehispánica y obviamente esta ruptura consigo mismo, que para un terapeuta que hace posvención es muy común toparse con la ideación suicida de los padres, la ideación suicida incluso de los hermanos, y justo por eso es que desde el inicio yo hablaba de no perder de vista estos preceptos de la orientación y de la capacitación o entrenamiento en suicidología, para justo mantenernos en que no se trata propiamente de ya dejar de vivir, sino más bien en cómo el sufrimiento crece, se desborda y pues obviamente precede caos y desorganización en muchos niveles. Además de la pesadilla, la ruptura, pues por supuesto que otro elemento que también nosotros encontramos son los de las preguntas. Y evidentemente la principal pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que pasaba? Hay procesos de cuestionamiento muy dolorosos como ¿qué es de lo que no vi? ¿Qué es lo que ignoré? Y por supuesto, esta pregunta que de alguna manera se configura como pues eje rector respecto a ¿pudo haberlo evitado? Esto además también se convierte en un tema complejo porque acá nosotros podemos distinguir el acompañamiento que hacemos desde la psicoterapia y desde los distintos enfoques respecto a aquellos adolescentes que, por ejemplo, vienen de una historia de atención psicológica, en contraste con los otros adolescentes u otros niños que, por ejemplo, incluso ni siquiera tuvieron situaciones previas que llamaran la atención, que encendieran la alerta y que podríamos caracterizar como conductas autolesivas, pues más desde la impulsividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, agradezco mucho acá también lo que nos están compartiendo en el chat, ¿no? Respecto a cómo, por supuesto, pues finalmente en Latinoamérica tenemos estas instancias que se encargan de la investigación y demás, y que también pues finalmente no podemos pensar que la disciplina psicológica no pueda o no deba interactuar con estas instancias y que estoy seguro, porque también ocurre pues acá en México, que finalmente tanto en esas instancias como por ejemplo esto que leo acá del sistema de vigilancia de la conducta suicida o de la Fiscalía General, que pues obviamente también existe en México, pues está la figura del psicólogo. En mi opinión, en México me parece que sigue siendo insuficiente. Muy bien. También igual está la parte del preduelo. Eh, Esto es uno de los hallazgos que para mí pues también me ha movido, ¿no? Me ha conmovido, porque creo que mientras que muchas veces en el ámbito del acompañamiento psicoterapéutico abordamos cuestiones pues más desde este modelo nosológico de signos y síntomas, o también por supuesto de los temas de los roles, de los límites, de las interacciones sin duda, de las alianzas, pero también está el tema de cómo muchos papás, muchas mamás hacen un preduelo. Y acá yo retomo una palabra que la hacen los propios padres de familia, refiriéndonos pues a cómo algunos papás, algunas mamás hablan, comparten de cómo ellos de alguna manera ya se habían hecho la idea de lo inevitable de la muerte por suicidio de alguno de sus hijos y que incluso para ellos en este proceso de preduelo es también poder arribar de alguna manera, si lo podríamos llamar así, a la conclusión de yo ya sabía que de todas maneras, aunque hiciéramos la psicoterapia, la farmacología, la contención, tarde o temprano lo iba a hacer. Entonces también eso pues obviamente no es un tema sencillo porque también otro de los grandes preceptos en suicidología tiene que ver con cómo también partimos que el suicidio
pues es una decisión personal. Esto es un planteamiento, pues nada fácil, porque, pero al mismo tiempo que nos ayuda tremendamente en los procesos psicoterapéuticos, porque es una forma, primero, de cómo ayudarle a la familia a que no le podemos atribuir a una sola cosa el desenlace, que no podríamos, por ejemplo, como coloquialmente decimos acá en México, colgarle al trastorno o colgarle al evento precipitante la explicación de todas las cosas que ocurren y que tienen como desenlace quitarse la vida. También igual nos sirve en el manejo de la culpa, en la parte de ya cuando está más avanzado el proceso de acompañamiento, tanto terapéutico como de ayuda mutua, de poder en algún momento también aceptar, asimilar, incluir en la historia justo el proceso cognitivo, las rutas y trayectorias de riesgo alrededor de la decisión personal de su hijo o de su hija. Otro de las cosas que también igual yo recupero de los grupos de ayuda mutua es algo que también proviene, también corresponde a una palabra o a un concepto, un constructo que ellos mismos manejan, el oleaje. Es decir, de cómo, por ejemplo, hay una persona que nos ha acompañado y que forma parte de la asociación que perdió a su hijo ya un joven por suicidio y que entonces ella recupera el tema de cómo es, por ejemplo, en AA con Alcohólicos Anónimos, en esto de un día a la vez. Y entonces ella dice, acá en una muerte por suicidio, ni siquiera es un día a la vez, es un momento a la vez. A lo largo de cada día, un momento a la vez. Y que esto, pues obviamente, se relaciona con cómo se reacomoda, resignifica, también se puede atorar el sentido de vida y muerte. Y por supuesto, naturalmente, estos procesos que pues forman parte de las temáticas de los grupos de ayuda mutua, de acompañamiento con la culpa, el enojo, el reclamo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no pensaste? Repito, recupero yo la verbalización o la narrativa de las personas. Eh, y también obviamente los hubiera. Si hubiera dicho, si hubiera hecho, etcétera. Teniendo como entonces punto de partida estos alcances de la muerte por suicidio y de lo que las familias, principalmente mamás, comparten en los grupos, pues ahora yo quiero voltear a la terapéutica, no solamente en las modalidades de ayuda mutua, colectiva, sino también en los espacios de psicoterapia, incluido el abordaje familiar. A mí me parece que el principal elemento de la terapéutica es la validación, una validación que va alrededor de poder con las personas hacer ver que no hay una sola forma de sobrevivir una muerte por suicidio y por ende tampoco hay una sola ruta para transitar el duelo, que también igual es en la terapéutica un alivio el que, por ejemplo, a diferencia de lo que incluso dice la gente, la propia familia, de va a pasar, de ya supéralo, o de incluso consignas que resultan muy dolorosas, como por ejemplo, ya no le llores tanto porque no lo dejas descansar en paz, etcétera, y que justo por eso es que yo al inicio de la charla hablaba de desarrollar ante todo la sensibilidad para poder incorporar cómo son estas diferencias culturales y cómo en cada país, en cada departamento, en cada provincia, en cada ciudad,
que tiene que ver tremendamente con cómo es la historia de esos lugares y cuál es la cultura de donde provienen las personas que se acercan a los espacios psicoterapéuticos, de justo poder desde ahí decir cómo es que hacemos una validación y que evidentemente tampoco descalifique o anule lo que de manera local tiene sentido cuando las personas pues obviamente no tienen la intención de dañar, pero muchas veces sí puede ser contraproducente. Un segundo elemento de la terapéutica es el reacomodo, que no solamente ocurre una vez, sino ocurre varias veces. Acá yo estoy poniendo en rojo lo que también igual he recuperado de la generosidad de las personas al acercarse a estos espacios, alrededor de las fechas, el cumpleaños, evidentemente la fecha de la muerte, los lugares, empezando desde su cuarto, la casa, experiencias donde, por ejemplo, para algunas personas incluso ha sido motivo de cambiar de casa, de ya no poder continuar viviendo en ese espacio físico. Por supuesto, cómo es el reacomodo con los demás integrantes, pero también igual acá, y yo quiero también señalar que estas rutas terapéuticas, pues por supuesto que son diferentes cuando quien muere por suicidio es el hijo único, ¿no? Y también igual finalmente lo que afectivamente acontece con los hermanos que sobreviven. Por supuesto que también igual hay todo este proceso alrededor de el repaso, que yo creo que ningún padre o ninguna madre eh, lo, lo, lo deja, que es qué fue lo que pasó, cuáles fueron los motivos, qué ocurrió alrededor de la decisión. Un tercer elemento de la terapéutica es la identificación. Y de ahí, por ejemplo, yo de manera concreta para ustedes, colegas, yo les diría, busquen o incluso ustedes mismos, naturalmente con la supervisión y la capacitación adecuada, busquen fomentar o crear espacios de ayuda mutua, porque hace una tremenda diferencia cuando esto complementa el proceso psicoterapéutico. Mi papel en estos grupos no es de psicoterapeuta, mi papel es de acompañante. Y en este papel lo que yo hago es, pues sí, abordar cuando surgen dudas, cuando de repente, por supuesto, hay que intervenir porque quizá emerge una creencia errónea, información incompleta, pero en realidad el 80% de lo que acontece es gestión de ellos mismos. ¿Cuál es el tema? ¿Qué queremos abordar? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos preguntar? Y la gran mayoría de ellos a la par siguen un proceso. A veces es tanatológico, que también igual podríamos dedicar un espacio para discutir o repasar las diferencias de lo que hace un tanatólogo y que en mi opinión personal creo que puede coincidir, pero de entrada el enfoque es distinto. Y también el tremendo efecto que tiene el poder combinar un proceso de terapia de familia sistémico, por ejemplo, y el espacio y las bondades de lo que supone acompañarse de otras personas que han pasado por lo mismo. Aquí entonces también igual esto de alguna manera acompaña pues la terapéutica de la gestión. La gestión obviamente emocional, la gestión incluso que para muchos, pues, o si no es que para todos, pues es tortuosa respecto a que si en la fiscalía, en el servicio médico forense, en los servicios funerarios, pero también igual respecto a la escuela, los seguros, la seguridad social, hasta cuestiones como por ejemplo las pertenencias, su habitación, los recuerdos. Acá a mí me gustaría también igual compartir que desde la Asociación Mexicana de Suicidología, en un par de temporadas desarrollamos un podcast que tiene como nombre las tres principales acciones de los primeros auxilios psicológicos. Pregunta, escucha, conecta. Ustedes pueden ubicar el canal de la asociación
como Suicidología MX, y ahí podrán ustedes ver las listas de reproducción del podcast. Y hay algunos episodios que en su momento nosotros dedicamos desde cómo hablar de la muerte por suicidio con los niños y adolescentes, hermanos o primos, hasta incluso cómo también pues es un reto, pero también es sano, es sensato, ayuda bastante la gestión de las pertenencias, de los recuerdos y de los lugares y las fechas. eh, Como algo pues que resulta sensible para la familia. En estas prácticas o lineamientos terapéuticos está esto que yo llamo la incorporación. En principio, incorporar en la historia personal y de familia el suicidio. Una de las cosas que los integrantes de los grupos refieren es la gran dificultad, el gran dolor, pero al mismo tiempo lo que en sus propias palabras es el gran avance, en primera, de saberse sobreviviente. Que por ejemplo muchos de ellos han estado en otros grupos de duelo y de pérdida, pero que las mismas personas dicen, pero es distinto. Es distinto porque pues obviamente muchos de estos grupos tienen que ver con sobrellevar duelos y pérdidas por agentes externos, desde grupos, por ejemplo, de aquellos que mueren por ciertas enfermedades, hasta grupos de aquellas personas que pierden a sus familiares por homicidio, por agresiones y que también pues finalmente es un agente externo en accidentes y demás a este tipo de muerte prematura, ¿no? Entonces, por un lado, el saberse sobreviviente y por el otro, también igual el camino, el progreso, el avance, repito, en términos de ellos mismos, de las propias personas, de poder decir, hablar, mencionar la palabra suicidio. Y sobre todo cuando porque desafortunadamente en el contexto sigue habiendo estigma, sigue habiendo tabú, y es esta parte donde, por ejemplo, la narrativa es, pues mi hijo murió, ¿no? Y muchas veces queda ahí. O bueno, pues murió pues de un accidente y demás. A, por ejemplo, el trabajo gestivo y autogestivo y en el entorno colectivo de poder decir, mi hijo murió por suicidio. Y esto, pues también igual podríamos dedicar espacios a cuál es el impacto y cómo es el incorporar, el nombrar lo que acontece y el ir procurando resignificar la muerte y los acomodos en la historia colectiva e individual. En este sentido, pues también un poco como ya finalizando la charla, porque me parece pues que lo más valioso de estos espacios es poder escuchar de ustedes. Eh, y ya comentaba yo al inicio, ¿qué acontece con quien acompaña? ¿Qué acontece con nosotros como psicoterapeutas? ¿Qué acontece con nosotros como acompañantes de grupos de ayuda mutua, entre otros espacios? Sin duda, pues yo creo que está el aspecto formativo. Eh, Me encantará escuchar de cómo es en Colombia. En México seguimos teniendo un desafío respecto a, y una serie de pendientes respecto a la regulación del ejercicio psicoterapéutico. Hay legislación, tanto federal como estatal. Por supuesto que tenemos distintas entidades de ética y bioética, como por ejemplo la Sociedad Mexicana de Psicología y el Código Ético del Psicólogo en México, pero seguimos teniendo todavía pendientes en aspectos formativos en suicidología, ¿no? Es decir, todavía, y obviamente pues no es que lo que existe sea malo, sino más bien mi punto es señalar que se trata de una trayectoria formativa que no concluye con una maestría.
¿no? Que habrá que seguirse formando porque quizá de base lo que nos ofrece un programa de maestría en términos de psicoterapia en general o con un enfoque desde un abordaje psicoterapéutico, pero también al mismo tiempo desde ahí, por ejemplo, decir suicidología adolescente, suicidología comunitaria o en particular las labores de la posvención, etcétera. Y yo lo estoy hablando desde este tema, pero en realidad pues ustedes ya también pueden obviamente ubicarlo pues prácticamente en todos los demás temas que están en nuestro quehacer psicoterapéutico. Los aspectos formativos, por supuesto que también incluyen los temas de la supervisión, ¿no? De cómo es fundamental que uno como psicoterapeuta se supervise, no solamente en la formación, sino después, y por supuesto el proceso personal de terapia. Esto pues va ligado obviamente con los aspectos bioéticos porque a mí me parece que la bioética, más allá de lo que podemos encontrar en un código, en realidad tiene que ver con cómo nuestra persona y nuestro sentido de integridad moral, de responsabilidad social, pues nos lleva a atender de manera continua estos aspectos, a no ignorarlos y a obviamente también desde nuestra trinchera gestionar con el Estado en términos de legislación, en términos de programas, ¿no? Por ejemplo, acá ya hablaban de esta entidad de vigilancia de la conducta suicida. En México, pues también tenemos estos observatorios, ¿no? Tanto de violencia, homicidio, suicidio, pero creo que seguimos estando lejanos de impactar o de incidir, porque mientras que yo decía que posiblemente a lo mejor mis datos están incompletos de lo que acontece en Colombia, que además pues en todo el mundo también es importante destacar que por una variedad de razones uno se topa con un subreporte. Estas cifras realmente tampoco reflejan la realidad, ¿no? Pero a lo que voy es que pues realmente el indicador duro para poder decir que los muchos esfuerzos tienen realmente un impacto es que las tasas de mortalidad pues estuvieran en decremento. Y a mí lo primero que me llamó la atención cuando estaba revisando la epidemiología en Colombia es que lo que leí eh, pues todo apunta a que va incrementando. Y yo no me topé con datos que dijera en Colombia va disminuyendo, ¿no? De la misma manera que acontece pues prácticamente alrededor del mundo. Y finalmente es este aspecto multidisciplinario, que nosotros, además de ya tener estos avances respecto al trabajo que hacemos con psiquiatría, psiquiatría, neuropsiquiatría, yo creo que tremendamente nos hace falta y también me encantará escuchar de ustedes la multidisciplinariedad, pero con antropología, con sociología, porque si estamos hablando que justo algo que nos ha impedido avanzar es que medicalicemos y patologicemos, eso entonces nos voltea al tema de, es un tema social, es un tema antropológico, es un tema que no lo podemos desligar de cómo, por ejemplo, los modelos económicos, los modelos alrededor de tener y no de ser, etcétera, se reflejan en nuestros tejidos sociales, se reflejan en estos aspectos de soledad, de sentido de vida, de desesperanza y que tienen como desenlace pues toda la tragedia alrededor de una muerte por suicidio, que no es un tema privado, es un tema poblacional, porque como ya lo hablábamos, no es una cuestión que solamente se vive en casa, son cuestiones que tienen un alcance comunitario y en distintos niveles. Entonces, en esta parte, pues, para ir dando pie a sus comentarios y preguntas, yo hablaba de cómo yo también recupero la suicidología como una práctica de justicia social. Es decir, de cómo la psicoterapia no puede seguir siendo un privilegio para aquellos que lo puedan costear, de cómo las universidades tienen un papel clave en este sentido de responsabilidad social. Y ahí, pues bueno, nosotros vamos haciendo algunas cosas, como por ejemplo ahora próximamente, que está pues a la vuelta de la esquina, pero
que a mí me encantaría que también igual desde la Asociación Mexicana de Suicidología también podamos colaborar tanto con la Universidad Mariana como pues obviamente con otras instancias en Colombia para estos espacios donde acá, por ejemplo, una de las conferencias es justo seguir promoviendo este modelo de la OMS para sobrevivientes, pero también, por ejemplo, esto que nos ha costado mucho, principalmente en el estigma, en el tabú, en hablar abiertamente de ser sobreviviente, ¿no? Y que ahora, pues yo estoy muy contento de la generosidad de las personas para responder a la convocatoria de este Encuentro Nacional de Sobrevivientes. Y por supuesto, seguir en la posibilidad de estos espacios virtuales. Yo les quiero decir que en estos espacios que son por Zoom, que no tienen costo, que son quincenales, y yo les quiero decir que hemos recibido a personas, principalmente mamás, ya lo he mencionado, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, e incluso muchos de ellos han sido referidos por instancias, algunas, por ejemplo, europeas o estadounidenses. Y hablando de hoy está el grupo, en México están haciendo esto, y acá, por ejemplo, creo que sería de verdad justo en este tema de responsabilidad social, y por eso es que al principio yo lo hablaba con Julie, de poder decir cómo llevamos esto para que también ustedes gestionen estos espacios en Colombia y que también obviamente compartamos las experiencias y esto que yo decía, que hagamos sinergia, porque una cosa que nos ha retrasado mucho es que en muchos lados, en muchas instancias queremos hacer cosas y terminamos duplicando o triplicando esfuerzos, cuando creo que en realidad en esta perspectiva social, pues más bien de lo que se trata es enlazar y compartir. Y sin duda, por eso es que yo me siento muy afortunado, honrado y agradecido con Julie, con la Universidad Mariana, porque me parece que justo estos espacios son una forma concreta de acercarnos a estas sinergias y de recuperar nuestra responsabilidad, o no recuperar porque ya está, sino de darle continuidad a esta responsabilidad social desde la formación y desde el quehacer psicoterapéutico. Aquí está el correo, es un correo y de hecho, si ustedes entran a la página en Facebook de la asociación, que también igual que el canal de YouTube es Suicidología MX, así nos pueden encontrar en Facebook y también en Instagram. Pueden, por ejemplo, ahí tener las postales y pueden promoverlo entre sus consultantes o entre las personas que pues han pasado por la tragedia. Y como dice la postal, no están solos, no están solas, y que sepan que hay espacios donde pues ofrecemos esto sin costo, y que también igual ustedes se sientan con la certeza de tener un recurso más para su repertorio. Pues con esto yo estaría concluyendo, pues para, pues obviamente escucharles, y sobre todo, pues no dejo de agradecer, porque más allá de la charla y del espacio, yo siempre he creído que esto pues nos da la pauta para acercarnos. Y yo sí creo, también les digo acá en corto, que mientras que parte de mi formación y de muchos de mis profesores fue hacia el norte, en Estados Unidos, yo creo que definitivamente, al menos para mí, también lo comparto desde otros colegas mexicanos, el tema está muy claro de voltear hacia el sur. Y lo digo pues no en un sentido vertical, sino más bien necesitamos apostarle a una psicología latinoamericana, y sobre todo también necesitamos apostarle a una psicología descolonizadora, que también recupere estos saberes y estos aspectos socioculturales prehispánicos que nos ayudan a comprender mucho el sentido de vida y muerte de nuestros pueblos. Pues muchísimas gracias. A ti, mi querido doctor Quetzalcóatl, por intervención. Creo que hemos tocado un tema muy sensible, que en ocasiones, como tú lo has manifestado a lo largo de la intervención, es muy complejo abordarlo por la cantidad de prejuicios, significados, tabús que se construyen en torno a una muerte por suicidio, ¿sí? Sin embargo, creo que ha sido mucha generosidad
de mucha reflexión y de mucha oportunidad para comprender que hablar de suicidio implica también un manejo muy estructurado, un manejo muy solidario, muy colaborativo, muy sensible y que obviamente nos lleva a que como profesionales de salud mental, desde la asesoría y acompañamiento familiar, desde el trabajo social, la psicología, la antropología, la misma educación, podemos generar procesos de acompañamiento que realmente posibiliten solidarizarnos con este tipo de fenómenos que definitivamente pues son una realidad y están ahí dentro de nuestras comunidades, ¿no? Sin alargarme un poco más, yo en este momento cedo la palabra a aquellos participantes que quieran aprovechar al doctor Quetzal y que puedan hacerle las preguntas directamente para que pudiésemos conversar directamente sobre este tema, sobre estas reflexiones que hoy nos ha logrado compartir de una manera muy especial. Entonces, cedo la palabra a quien esté interesado directamente en hacer su pregunta, puede abrir su micrófono y podemos participar. Si gustan, pueden levantar la manito y acá estaré dando la palabra. Buenas noches. Tenemos a nuestra asistente, Pastora Herrera. ¿Tiene usted la palabra? No sé si esté abierto su micro y no le escuchamos. Sí, Pastora. Va a escribir. Bueno, entonces vamos con Ángela. Ha levantado la manito mientras Pastor escribe. Ángela, te cedemos la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecerles por este espacio tan interesante. Bueno, inicialmente comentar, actualmente acompaño a nivel directivo una organización no gubernamental en el que hacemos acogimientos de niños, niñas, adolescentes dentro del sistema de protección colombiano y he tenido que vivir muy de cerca eh, este evento trágico del suicidio de uno, en algún momento de uno de los chicos que estaban acogidos en una de nuestras medidas de protección que en el momento acompañamos. Mm, con todo lo que acabó de mencionar el doctor, me gustaría que se lograra profundizar un poco más acerca de el sentir, las reacciones que tienen los equipos que realizan el acompañamiento a la familia y, y que a la familia en la que ha habido un suicidio. Y particularmente pensaba en cómo ese equipo que hace el acompañamiento al adolescente antes de que ocurra el suicidio, posterior a este se ve señalado, juzgado y muchas veces estos equipos se dejan de acompañar porque se centra el acompañamiento en la familia y dejamos de percibir y de entender el sentir y las reacciones de los equipos que acompañan esta situación tan trágica. Entonces, si quisiera saber un poco más, como cuál sería el camino para poder acompañar de una manera pertinente a los equipos psicosociales que acompañan o que acompañaron a la persona o al adolescente que se suicidó. Bien, doctor Quetzal, Gracias. tiene la palabra. Gracias. Gracias, apreciada Ángela. Gracias, Ángela. Es un planteamiento sin duda fundamental en todo el trabajo de intervención que se hace. Eh, de manera concreta, yo invitaría a poder rescatar estas propuestas o estos modelos de grupos autogestivos y de ayuda mutua de la OMS, porque en los mismos manuales vienen algunas pautas básicas de cómo acompañar o de cómo contener.
a los equipos de cuidadores, ¿no? Que muchas veces no solamente son integrados por psicólogos, sino también por otras áreas, por un lado. Por otro, Ángela, yo sí creo que el tema este de quién cuida al cuidador es un tema pues que está presente no nada más en la psicología, en trabajo social, en educación, ¿no? Por ejemplo, con los docentes. Y acá, Ángel, en mi experiencia, yo creo que es bien importante procurar mínimo que quienes supervisan o el mismo equipo tenga un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos enfocado en este tipo de crisis. Pudiera parecer obvio, pero muchas veces, justo al hacer intervención o contención, de repente, pues las personas pueden también conectar con situaciones personales, etcétera, y creo que no podemos dar por hecho que incluso el mismo equipo no pueda acompañarse o no pueda hacer una primera respuesta. Y la otra parte, yo sí creo que además de lo que pudieran ser las estrategias de acompañamiento o contención emocional, como por ejemplo los modelos, los primeros auxilios, lo que ya mencionaba también en la presentación de la supervisión clínica continua, yo sí creo que hace mucho la diferencia el que podamos incorporar cuáles cuáles son las características de aquellos que integran estos equipos. Es decir, qué tanto conocemos a nuestros equipos. No es lo mismo tener un equipo de personas que quizá recién han egresado de la carrera, a tener, por ejemplo, equipos de personas que ya tienen cierta trayectoria profesional, aquellos, por ejemplo, donde a lo mejor hay personas que son foráneas, que son de otras localidades, aquellos incluso, Ángela, no sé cómo sea en Colombia, pero en México, por ejemplo, muchas de estas cuestiones que aunque pudieran estar bien definidas o bien pautadas, de repente nos topamos con que para muchas personas que están en estos equipos de intervención en crisis o contención, su primer idioma no es español. Y que entonces desde ahí, como por eso yo hablaba de esta sensibilidad cultural, porque aunque de repente el papel, el manual pueda hablar de un proceso de acompañar o de cuidar al cuidador, si no incorporamos estas características demográficas, culturales, de lenguaje, la gente puede no recibirlo de la mejor manera e incluso podría resultar contraproducente. Y finalmente, yo sí creo que más allá de las estrategias y técnicas y de estas recomendaciones como desde lo cultural y lingüístico, es bien pertinente darse espacios para poder conocer cuál es la postura de cada miembro de un equipo respecto al suicidio. ¿En qué sentido? Si una persona no está bien plantada respecto a cómo el suicidio no es una opción, en algún momento al hacer contención de crisis, podría incluso decir, no, yo creo que yo también me quitaría la vida. No, si yo estuviera pasando por eso, creo que yo también igual ya no quisiera vivir. Entonces, y esto pues obviamente también viene desde estos elementos filosóficos, ¿no? Desde dónde estamos actuando, más allá de lo técnico. Entonces ese sería el último elemento, que es bien importante conocer más allá del dominio de la técnica o de la trayectoria formativa estos otros elementos. Muchísimas gracias, doctor Quetzal. Creo que ha sido unas reflexiones muy importantes desde esa perspectiva contextual que se debe tener en las personas, en las familias, la parte cultural, sus mismos significados, la forma como establecen vínculos también, para evitar esas acciones con daño, ¿no? Y este último aspecto en relación a esas características de los equipos psicosociales, la misma salud mental de los equipos psicosociales nos hace un llamado también a fortalecer nuestras competencias, ¿no? Desde esa resiliencia, desde esa capacidad de escucha, ¿no? Y desde esa preocupación y cuidado de nosotros mismos para atender este tipo de fenómenos o de situaciones, porque en realidad, pues, también
seguramente nos va a tocar, ¿no? No podemos a veces estar alejados de las situaciones y realidades de las familias y estas condiciones van a tocar inclusive pues nuestras fibras emocionales, familiares, y es importante estar como preparados y cuidarnos también frente a esa condición de atención integral. Con respecto a Pastora, ella nos dice, como profesora del sistema de educación, ¿qué sugerencias daría a los equipos docentes para identificar rutas en la prevención del suicidio en nuestros adolescentes? Mi querido doctor Quetzalcóatl. Gracias, pastora. Me permití compartir allí en el chat la liga a este modelo de tamizaje y me permito compartirlo porque hace algunos años ya hicimos un estudio de validación para población adolescente colombiana. Entonces es un instrumento que ya se ha validado con población adolescente colombiana, también se ha hecho con población adolescente uruguaya, ¿no? Es decir, es un modelo y es una herramienta, pastora. Eh, Creo que acá la mejor ruta que la evidencia científica nos dice que ha funcionado para prevenir una muerte por suicidio en adolescentes escolarizados es la detección oportuna. De tal suerte que, por ejemplo, en México y en otros países se han venido implementando estrategias de screening o de tamizaje al inicio del ciclo escolar, donde justo es no precisamente ubicar ideación o planeación, sino más bien identificar alumnos en riesgo entendido como, por ejemplo, depresión, desesperanza, ausencia de protectores, dificultades en la familia, dificultades en la escuela, y que ya obviamente con toda esta información de manera conjunta y basado obviamente en la literatura y en los estudios con adolescentes, nos dice que podrían estar en riesgo. Y entonces es una excelente pregunta porque esta es una herramienta de otras más, pero que sigue la lógica de la detección oportuna. Es decir, a mí me parece que es preferible que la escuela pueda hacerse espacios, incluyendo lo que incluso económicamente eso supone de poder entrenar a las áreas psicopedagógicas, a los psicólogos escolares, para tamizar periódicamente a la población escolar, poder gestionar con los servicios de atención en la propia escuela o de referencia externa a servicios comunitarios de psicología y salud mental, en lugar de contener todo lo que acontece por la muerte por suicidio de un estudiante. Ahora, ya a mí me gustaría aprovechar también para, por ejemplo, mencionar con esto que dice la pastora Herrera, perdón, porque el tema no nada más es con los adolescentes. No hay que perder de vista que también el suicidio puede ocurrir en un profesor o en un colaborador, ¿no? Y que entonces en este sentido, pues bueno, por supuesto, hay también otro precepto básico en suicidología que dice, más vale que sobre a que haga falta. Más vale que sobre que hagamos tamices, que hagamos acciones de educación para la salud, de promoción de la salud emocional, a, por ejemplo, tener que crear equipos de contención tras una muerte por suicidio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido doctor. Vamos con nuestra profesora del programa de trabajo social, Sofía Beltrán, que nos está acompañando también. Mi querida profe, le cedo la palabra. Hola, muy buenas noches, profe Yuli. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Quetzalcóatl por esta intervención que, si bien es un tema muy sensible, realmente es bastante oportuno tocar este tipo de estrategias, elementos teóricos y sobre todo estadísticos de la población pues, que se ve afectada en el marco del suicidio. Como bien lo decía la profe Yuli, dentro de la sala nos encontramos psicólogos y también trabajadores sociales. Y el doctor mencionaba en su intervención la importancia del trabajo interdisciplinario.
Mi pregunta estaría orientada a cómo se debe realizar ese trabajo interdisciplinario que procure evitar de pronto acciones con daño y que obviamente acompañe desde la empatía a las familias en estos procesos de posvención. Gracias, Sofía. Déjenme hacer un breve recuento. En México no es sino hasta en la década de los 50 que empiezan los primeros programas de psicología. No sé cómo sea en Colombia, pero ¿eso qué significa, Sofía? Que durante el tiempo atrás, y obviamente en lo que todavía salían las primeras generaciones y se empezaban a incorporar en las escuelas, el trabajo que ocurría con los adolescentes o con los estudiantes era desde trabajo social. Es decir, mucho antes de que permeara el perfil del psicólogo o psicopedagogo en el sistema educativo mexicano, quienes hacían esta parte era trabajo social. Y sin duda, trabajo social pues sigue estando vigente en esto, y más ahora, Sofía, con algo que nosotros identificamos como un campo emergente, que es la suicidología crítica. Y la suicidología crítica es esto que comentaba al final: retornar a la comunidad, retornar a la integración poblacional y dejarlo de ver como un problema médico-psiquiátrico. ¿Eso qué significa? Que cuando pensamos en el papel de la educación social, de trabajo social, de fomentar espacios desde lo artístico, lo deportivo, donde uno le apueste a cómo la convivencia y cómo las acciones que fomenten sentido de pertenencia van a tener un impacto, porque ya tenemos toda una evidencia científica de lo que en suicidología llamamos factores protectores. Y yo no puedo pensar a los factores protectores sin el trabajador o la trabajadora social. ¿Cuáles son? Sistemáticamente la literatura y la evidencia científica, Sofía, nos dicen que en primer lugar, con el efecto protector, es decir, situaciones que disminuyen tremendamente la probabilidad de la conducta autolesiva, en primer lugar está la cohesión familiar. Y la cohesión familiar obviamente tiene que ver con el trabajo, los espacios públicos para la interacción, el juego con los hijos, las posibilidades, por ejemplo, recreativas, artísticas, etc. Cohesión familiar. En segundo lugar, está la parte de el arte y el deporte, que no es pues nada nuevo. ¿En qué sentido? Porque yo creo que si desde los primeros años nosotros pusiéramos a nuestras infancias y juventudes más expuestas por ejemplo, gestionar la emoción en el deporte, en la música, en las artes, a darle valor al desarrollo humano, y que no todo tiene que centrarse en la currícula. Por supuesto que eso ya se ha documentado como con un efecto protector, y que mucho de esto quien vincula, quien gestiona, quien acerca, quien promueve es trabajo social. Y también, por otro lado, dentro de estos factores protectores está la espiritualidad, a no confundir tampoco con la religiosidad. Y no porque la religiosidad tampoco pudiera tener pues un papel protector, sino la espiritualidad en un sentido mucho más amplio. Y la espiritualidad en estas cuestiones de cómo no podemos pensar que un niño o un adolescente no está construyendo sentido de vida, y que también en los niños y en los adolescentes hay un desarrollo y hay una vida espiritual, ¿no? Que la podemos ver, por ejemplo, en acciones concretas como el respeto a los organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, en una mascota, consigo mismo, la naturaleza, etcétera. Y todos esos son espacios que, al menos desde mi experiencia, no solamente en trabajo social, a lo largo de mis 20 y más años de carrera como suicidólogo, para mí también el otro sector clave son los profesores. Porque finalmente los profesores, sobre todo de primaria, como en esta apuesta preventiva,
son los que conocen a las familias, conocen a las comunidades, son con quienes se acercan los niños a hablar de sus cosas y también de otras figuras clave, que también hay muchos modelos. Por ejemplo, en México y en la asociación tenemos este modelo de guardianes informados respecto a, por ejemplo, el conserje, el que vende los alimentos, es decir, estas figuras clave tanto en las comunidades escolares como en el más amplio sentido de cómo podrían configurarse como esa persona que cuando alguien, por ejemplo, presente señales de alerta, pueda hacer un primer apoyo, pueda dar una primera respuesta. Entonces, pues me emocionan estas preguntas porque afortunadamente tenemos ya plataformas, tenemos ya modelos. Yo me disculpo de quizá no poder como ofrecer ejemplos concretos en Colombia, pero estoy seguro que los hay también allá. Y justo la idea es pensarlo más allá del consultorio y que estas cuestiones no podemos, sería un error pensar en que hay que formarnos para recibirlas en la consulta. Tenemos que ir a la comunidad y tenemos que apoyarnos de estos agentes y de estos otros perfiles profesionales si de verdad queremos impactar en la tasa de mortalidad. Muy bien, excelente, doctor Quetzal. Realmente creo que ha generado una apertura para abordar estos procesos de intervención desde la suicidología de una manera un poco más eficaz y sensible, ¿no? Reconociendo la cantidad de recursos que hay en el entorno también, ¿no? Nos preguntan dónde podemos acceder a la escala que está estandarizada para adolescentes en Colombia. Sí, y comentaba Em, yo que justo en este, es que ya después no lo tengo acá a la mano, pero ya ponía ahí yo el correo y por supuesto que les puedo compartir alguno de los artículos donde está el tema, pero me gustaría decir que justo lo interesante de estos estudios de validación en población colombiana es que el instrumento, así como está en la plataforma, ha funcionado. Es decir, que luego acontece que sí tenemos que hacer ajustes, pero acá finalmente sí es posible que ustedes lo puedan utilizar como ya está sistematizado en línea, ¿no? Y también igual nos pedían que si podíamos compartir de nueva cuenta. La asociación no tiene fines de lucro, hay muchas actividades que hacemos obviamente de acceso libre y les acabo de compartir también nuestra página en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí tenemos entonces la respuesta para Daniel que nos indica el interés de conocer estas escalas. Y tenemos también aquí a Diana Carolina Huitrago que nos escribe muchas gracias por este espacio tan valioso para reflexionar sobre el tema del suicidio, un interés que he tenido siempre sobre el tema, tiene que ver con el filicidio en familias con hijos con discapacidades severas, es decir, cuando un padre o una madre toma la decisión de acabar con la vida de su hijo o hija y luego con la propia. Si bien no es un fenómeno tan frecuente, sí se ha venido dando en nuestros contextos latinoamericanos. Creo que todos quienes trabajamos con familia deberíamos, creo que se me quedó incompleta la pregunta, la expresión de Dianita, pero nos lleva a hablar un poco del felicidio, mi querido doctor Quetzal. Bien, gracias. Dianita. Ah, Sí, que ujú, dice familiarizarnos con estos temas con los cuales, aunque álgidos, pueden llegar a ujú, tocar a nuestro espacio de acción y gracias por los aprendizajes. Sí, bueno, es un ujú. tema sensible sin duda, eh, pero también vale la pena comentar que afortunadamente es una situación infrecuente. Obviamente el que sea infrecuente estadísticamente hablando no significa que cuando ocurre pues deje de ser menor tragedia y que obviamente no tenga un impacto en la comunidad y por supuesto en la familia. Eh, yo creo que hay una situación que también igual alrededor del mundo se ha visto, sobre todo con juventudes e infancias en escenarios escolares, con esta relación entre suicidio y homicidio. Es decir, con este tema, por ejemplo, de la aportación de armas de fuego,
y de jóvenes que llevan el arma de fuego a la escuela y que después de atentar contra otros compañeros o profesores, después se quitan la vida, ¿no? Lo menciono pues también retomando el tema de filicidio, en el sentido de, si se fijan, al final tiene que ver con formas violentas de morir y de interactuar. Y entonces yo creo que eso a lo que nos convoca es a cómo no podemos eh, pensar que la violencia, y en su sentido máximo de muerte, en la situación que fuera, es decir, desde un tema de desesperanza, este tema que habla acá de discapacidad, etcétera, a lo que nos lleva es a repensarnos como sociedad, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí cualquiera de estas variantes, aunque sean infrecuentes y repito, no por ello menos relevantes, nos pone con una tarea que desde mi punto de vista es tremendamente social, ¿no? Y de cómo yo recuerdo con esto en una conferencia con Juan Lafarga, que fue un jesuita que introduce todo el humanismo y toda la perspectiva de Carl Rogers en México, y que en esa conferencia hace algunos años y poco antes de morir, Lafarga decía, no necesitamos a mejores psicólogos, necesitamos a mejores personas, necesitamos ser mejores acompañantes como hermanos, como amigos, como pareja, como vecinos. Entonces, pues bueno, sé que puede sonar un poco utópico, pero yo creo que cuando nos topamos finalmente con un análisis más amplio y profundo de estos temas violentos que tienen como desenlace muerte, nos remite sin duda a repensarnos como sociedad. Y al mismo tiempo que pudiera tener un matiz utópico, yo creo que también tiene un sentido muy práctico, justo con lo que acabo de decir. Ustedes antes de trabajador social, psicólogo, psicoterapeuta, abogado, maestro, lo que fuera, todos ustedes y yo somos personas. Y todos tenemos día a día la posibilidad de ser una persona más amable, más respetuosa de que cada quien está librando sus propias batallas de salud, emocionales, económicas, y que desde allí en la medida de lo posible, pues aprender a respetar la diferencia, porque justo el que seamos todos únicos y diferentes, pues es lo que nos hace eh, pues crecer como cultura y civilización, ¿no? Es lo que podría decir al respecto. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Bueno, en chat no tenemos más preguntas ni comentarios. No sé si alguien dentro del auditorio virtual tenga algo que precisar. Si no, haríamos el cierre, mi querido doctor, de este importante encuentro. Muchas gracias. Sí. Bueno, creería que no. Entonces, si hay preguntas adicionales, estaremos también compartiendo y de pronto hacemos por ahí unas reflexiones también importantes, mi querido doctor Quetzal. Em, Realmente nos sentimos muy complacidos por este importante espacio. Creo que es muy necesario hablar de muerte, hablar de suicidio. Creo que estamos en un momento de nuestras vidas, de nuestras profesiones, donde este tipo de situaciones llegan con mucha cercanía a nuestras asesorías, a nuestras consultas, pero también en ocasiones está muy cerca también de nuestros lazos familiares, vinculares y relacionales, ¿no? Nos ha tocado de alguna manera, ¿no? Y es muy triste, es muy lamentable vivir estos fenómenos, pero es más lamentable que de pronto al vivirlos no tengamos ese acompañamiento y creo que la sensibilidad que nos ha despierto el día de hoy es muy valiosa, ¿sí? Porque es una realidad que está ahí cercana y es necesario cualificarnos, es necesario prepararnos, pero sobre todo también despertar ese sentido humano, esa solidaridad humana con respecto a esas cargas, a esos dolores que se puedan estar viviendo en nuestras comunidades. Las cifras hablan por sí solas.
Colombia es un país que vive esos fenómenos. Ayer yo me enteraba de una situación como esta, donde la comunidad se rompe, donde la comunidad muestra asombro porque no demostraba la persona tener un dolor, no demostraba la persona tener una necesidad, sin embargo, sí se presenta el hecho. Entonces, muy agradecido en primera instancia por tener este tipo de reflexiones y aún más por aperturar la posibilidad de aprender del modelo, de replicar estas experiencias, de unir esfuerzos, de llegar a otras fronteras para que no dupliquemos esfuerzos, sino que ojalá podamos seguir compartiendo diferentes escenarios de aprendizaje para poder atender de manera integral a nuestras familias, a los sobrevivientes, porque me encantó mucho esta última parte de los encuentros con sobrevivientes que implica este tipo de experiencias, cómo podemos impactar con este grupo de personas también en la salud mental y que ojalá esto sí vaya quedando, digamos, en la disminución de la morbilidad, ¿no? En la disminución de ese tipo de situaciones en las familias y básicamente que podamos impactar en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Sabemos que el suicidio no tiene edad ni condición social, pero creo que sí hay un llamado bastante importante a proteger la salud mental y la salud integral de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque es también una etapa muy importante para favorecer el desarrollo integral. Entonces, muy complacida nuevamente, lo reitero, agradecemos profundamente esta invitación, este espacio de reflexión, las puertas abiertas, mi querido doctor, aquí en la Universidad Mariana, nuestros programas, ojalá lo podamos tener acá en persona y hacer un trabajo más cercano, porque para allá vamos también en hacer un trabajo un poco más presencial, investigativo, y que este sea un primer peldaño de ese trabajo articulado que podamos realizar más adelante, ¿no? Entonces, nuestro agradecimiento, muy contentos y muy felices con este espacio y felicitaciones y muchas bendiciones para ese trabajo tan maravilloso que hace allá en México. Sin más, entonces cerramos este evento. Mi querido doctor, sus palabras de despedida para ya cerrar nuestro webinar. Pues muchísimas gracias a ti, a la universidad y obviamente al equipo. Y también, pues obviamente, muchas gracias a ustedes por permitirse el espacio. Ya hemos compartido redes sociales, hemos compartido el correo. Yo creo que nos toca, pues obviamente, acercarnos y poder construir, pues, estos puentes, ¿no? Entre países, colegas y sobre todo entre la responsabilidad social de nuestro quehacer. Entonces, muy agradecido y por supuesto que tomo la palabra de poder buscar la forma de poder estar allá con ustedes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Hasta pronto. Hasta Adiós. luego. Gracias. Gracias.